Bien. Diana Mondino, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, aquí estamos, sin presupuesto. Este, Tempranito veíamos un tuit suyo donde usted indica que, bueno, que el hecho de que no se haya votado le permite al gobierno mantener la prórroga del presupuesto del año pasado y manejarse a su antojo. En realidad, con las pretensiones del gobierno de mantener la movilidad de partidas de Kirchner para acá, siempre han hecho a su antojo lo que quieren con lo que llamamos presupuesto, ¿no? Sí, a ver, yo no sería tan antipática de decir a su antojo, diría con discrecionalidad. O Ajá. sea, hay muchísimos casos de razonables, suponete que haya una inundación, un terremoto o algo y que hay que, Ujú. bueno, reasignar partidas de algo que se considere menos prioritario a una emergencia. El problema que tenemos en Argentina es que no se asigna por prioridades de ese tipo, sino por ideas políticas. O sea, por ejemplo, lo vimos la semana pasada, que cuando el gobierno veía que no le alcanzaban los votos, agrega una enorme cantidad de artículos al presupuesto y que son todas donaciones o más fondos para distintas provincias, por supuesto todas las provincias que podían llegar a darle los votos. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema grande, ¿no? Ujú. Porque, digamos, supuestamente lo que pagamos los impuestos todos los argentinos debería discutirse en el Congreso y todos deberíamos decir, bueno, ¿cuál es el mejor uso de esa plata? Ujú. Y bueno, no es eso lo que está ocurriendo. Ojo, no es que no ocurre ahora, hace tiempo que no está ocurriendo. En los últimos 25 años hemos tenido 3, 4 años nomás en donde se ha discutido un presupuesto. Discutido de discutir, Sí, digamos, de sí. decir, che, no hagas este hospital acá, hazlo más allá. Ujú. En todos los demás casos ha sido simplemente reiteración del anterior y agregarle gastos, nunca reducir. No, bueno, indudablemente la vocación de que el Estado todo lo cubra es lo que nos ha llevado también a este estado de las cosas, ¿no? Es decir, no hay recurso nunca suficiente. Este gobierno creo que está suficientemente dicho. Si mal no tengo la cuenta, ha agregado 19 imposiciones tributarias más desde que asumió, ¿no? El tema es en qué se usan esos fondos y cómo se usan esos fondos, ¿no? Ujú. O sea, el nivel de gasto que tenemos en Argentina es muy alto y muy ineficiente. O sea, el Estado gasta mucho y gasta mal. Además, compite con el sector privado. A ver, ¿dónde se ha visto que un Estado tenga un camioncito para vender carne o vender pescado? Entonces competís con el señor que vende carne o el señor que vende pescado, que tiene que Mm. pagar impuestos, empleados, alquileres, y además le llega solamente a algunos, no a todos. Ese es otro punto. Las funciones de un Estado nacional deberían ser para todos los habitantes de la nación, no solo para algunos, porque no pueden comprar pescado para todos. Pongo como ejemplo muy ridículo, ¿no? También los subsidios que se otorgan a empresas de transporte, de energía, etcétera, están muy focalizados geográficamente. Sí, No lo reciben todos. Hay no. muchas cosas así en donde, como Estado nacional, no está cumpliendo las funciones que Mm. debería tener. Además, insisto, de que gasten cosas que no corresponden, que las pague un tercero. Pagate vos el espectáculo que querés ir a ver. No tiene por qué ser gratuito y pagado por todos, que además nadie sabe cuánto costó de verdad. Ujú. Sí, en eso juegan todos. La gobernadora Vidal, la ex gobernadora, durante sus 4 años de mandato, armaba una playa de la felicidad acá. Me he cansado de discutir sobre ese tema. La gente decía, ay, qué divino, tenemos la playa gratis. Gratis no, costó fortuna la playa esa. Cuesta fortunas y le competís al que la podría haber hecho de otra manera. Mira, en muchísimos temas actuamos de esa manera, que mencionaste muy bien provincias, municipios, Ujú, todos, ujú. hacen el mismo tipo de actividad Sí, y sí. digamos, de hacer algo que deja al sector privado sin la capacidad de hacerlo. Pero más grave, mucho más grave, es que cuando contratan, siguiendo con el ejemplo que pusiste, no digo que sea el único, una sombrilla, ¿cómo sabemos cuánto les costó a ellos la sombrilla? ¿Cuánto le hubiera costado un privado? ¿A quién se la contrataron? Ese tipo de cosas, aunque sea muy transparente, es un problema. Mira, es un tema muy estudiado en economía. La actividad del Estado en todas partes del mundo, por honesto y transparente que sea, por definición, es más cara que la actividad del sector privado. Ujú. ¿Por qué? Porque el sector privado dice, bueno, no sé si esto estará bien o está mal, pero es mi plata, yo me la juego,
en el sentido que nunca hay una decisión perfecta. Ujú. En el Estado ningún funcionario quiere tomar una decisión y dice, che, esto es riesgoso, a ver si, y si sale mal, ¿qué pasa? Además, ¿quién decide qué se hace? ¿Pintás primero o cambiás las cortinas, por ejemplo, en tu casa? Sí. En cambio, el gobierno dice, bueno, hagamos las dos, total, ya de algún lado saldrá la plata. Se Sí. tarda mucho en decidir, es muy difícil saber si es la decisión correcta, hay que llamar a licitación, luego hay que controlar la licitación. Entonces, por definición, en todas partes del mundo, por honesto y transparente que sea el gobierno, siempre tenés que la función estatal es más cara y más lenta que si es del sector privado. De todas maneras, hay muchísimas cosas que es el Estado el que las tiene que hacer, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta siempre ese análisis. No, Y desde ahora ya. lo estamos viendo, déjame que cambie Sí. el tema para que no le carguemos las tintas a Argentina. En Chile, el nuevo presidente, o nuevo presidente electo, ha dicho algo con respecto a los fondos de pensión. Sí. Y la frase es, vamos a tener unos fondos de pensión gratuitos. A ver, ¿cómo gratuitos? Gratis significa que otro lo paga, ¿no? Sí, ¿De dónde obvio. va a salir la plata para eso? Obviamente es de los impuestos de alguien. Ujú. Entonces, tengamos en cuenta estos conceptos. No es que te guste el gobierno A o el gobierno B, el nuevo o el viejo, el que estuvo o el que vendrá. No puede ser. Hay cosas que el Estado siempre va a hacerlas más cara y más lento. Sí, eso está claro. Yo agregaría, me permito agregar de mi experiencia en observación de esto, ¿no? Permanentemente, por ejemplo, a los gobiernos les encanta hacer cosas nuevas, una ruta nueva, una iluminación nueva, está todo muy bien. Después nadie tiene previsto un presupuesto de mantenimiento, así que todo queda hasta que se destruye completamente y hay que hacerlo nuevo de vuelta. Exactamente. Hay una incapacidad ahí, una falla de gestión que es endémica realmente en este sentido. Exactamente. Bueno, vos tenés los presupuestos que eventualmente tienen para obra, muy poco para obra, pero para mantenimiento nunca hay nada. Sí, Entonces, y además, perdón, había una vieja broma que decían el mantenimiento no se inaugura, ¿no? Claro. Algo de eso tiene que haber. Sí, sí. Bueno, hemos visto inaugurar canillas, así que bien podrían haber inaugurado una escoba para barrer. Inaugurar canillas tiene historia. Yo siempre tengo presente una que se inauguró cuando decían que el tema del cólera ya por el 95 y que había llegado el cólera y que íbamos a convivir 20 años con el cólera. Y en ese momento el que era ministro de Desarrollo Social de Menem inauguró en Tucumán una canilla. Tienen una larga historia de inaugurar canillas, es una cosa muy loca esa. Y además nunca sabemos cuánto costaron esas canillas, por otra parte. Siempre. Sí. A ver, uno debería saber que para que haya una canilla tiene que haber habido un tendido de red, Sí, tiene claro. que haber habido un sistema de potabilización de agua, o sea, tampoco nos explican si hubo o no hubo todo eso, cómo estuvo hecho, cuándo estuvo hecho, a lo largo de cuántos tiempos. Por ejemplo, mira, yo estoy en Buenos Aires en este momento. El sistema cloacal de Buenos Aires lo empezó Sarmiento. No sé si lo empezó, digamos, pero Sarmiento le dio un impulso. Y el mantenimiento de eso está hecho, a veces sí y a veces no. Sí. Y en los años 90 hubo que levantar media ciudad para mejorar ese sistema cloacal, y ninguno de nosotros lo ve. O sea, eso está enterrado. La verdad que el que lo hizo muy bien, que duró 100 años, pero nadie se lo agradece. Entonces, no hay un problema muy serio ahí. Bueno, hay un problema serio porque no hay continuidad de políticas, porque todo es a las corridas, todo es momentáneo, ¿no? Cuando Sarmiento y toda esa generación pusieron en marcha la Argentina, tenían otro tipo de visión, otro tipo de pensamiento, no porque no tuvieran miserias personales, porque como humanos que fueron las tuvieron todos, pero tenían una visión de grandeza, en definitiva, ¿no? Sí, bueno, o a ver, cuando el auto empezó a establecerse, digamos, a que ser más frecuente, se hicieron muchísimos caminos, y cuando el tema de salud pública empezó a avanzar, no tantos años, se hicieron muchísimos hospitales, y luego nos dimos cuenta que también era mejor tener salitas. Todo eso va avanzando. El punto que tenemos en Argentina es que no hay una discusión, y ahí vuelvo al presupuesto. ¿Quién decide si se hace un hospital o una ruta? ¿Quién decide si se suben los sueldos de los empleados de la subsecretaría XX, mucho o poco? ¿Quién sabe si lo que trabajan es bueno o es malo? Entonces tenemos que tener enorme cuidado. Mira, otro ejemplo que me gusta poner,
¿Viste esta cuestión del lenguaje inclusivo? Ujú. Deja de lado si te gusta o no. Sí. Muchísimas reparticiones tienen cada una su manual de lenguaje inclusivo. Es obvio que si eso funciona, con uno solo nos alcanza a todos. Entonces, eso es gastar dinero en los amigos, porque no hay ninguna necesidad de hacer uno nuevo para cada repartición. Mucho menos imprimirlo, mucho menos repartirlo. Bueno, todo eso es un costo absolutamente innecesario que va a parar al déficit. Y por eso terminamos teniendo más impuestos para pagar ese tipo de cosas. Obviamente es muy poquito dinero, ¿no? No quiere decir que por eso No, bueno, es un ejemplo. Claro, pero va sumando y muchas de estas cosas uno ve que no corresponden y que debiéramos reducirlas. Otro ejemplo más reciente salió en el diario de un ministerio X que compra percheros. Es doblemente irónico. Primero porque el perchero podés colgar el saco en la silla. Y segundo, porque nadie estaba yendo a trabajar por la cuarentena. O sea, ¿cuál era el apuro en comprar percheros si total estabas en cuarentena y nadie iba? Y eso es un poquito más de gasto cuando estamos con un déficit. Entonces, a lo mejor los percheros fueron una buena idea, pero espera a que verdaderamente sea necesario, a que la gente esté yendo a trabajar. Sin duda, O sea, sin duda. Diana, ese tipo de cosas son preocupantes. así es. Muchísimas gracias. Buena jornada. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Diana Mondino, economista. Vamos a seguir en un instante, pero el cierre